La mente humana tiene una tendencia natural a construir narrativas que le den sentido a sus experiencias. Sin embargo, estas narrativas no siempre reflejan la realidad objetiva, sino más bien nuestras creencias, emociones, heridas internas y cuestiones no resueltas. Lo veo en consulta prácticamente cada día y desde ya hace casi 30 años. Muchas veces nos convencemos de que alguien o algo es la causa de nuestras frustraciones, pero ¿hasta qué punto esta percepción es fiel a los hechos? Y de esto os hablo hoy en este podcast. Así que una vez más, hola a todos y gracias por estar aquí hoy lunes 11 de noviembre. Es bastante fácil y frecuente caer en una visión sesgada donde tendemos a magnificar los aspectos negativos de los demás o de las situaciones si nos enfocamos o te enfocas de una manera obsesiva en ellos, llegando realmente a distorsionar la realidad, lo que termina generando un círculo vicioso. Cuanto más buscas esas evidencias que confirmen tu perspectiva negativa, más las encuentras y si no las encuentras, las provocas, ya que el cerebro tiende y busca validar las creencias que ya tienes, lo que conocemos como sesgo de confirmación. De hecho, el sesgo de confirmación es algo muy curioso y bastante problemático. Es un fenómeno psicológico en el que las personas tienden a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirme sus creencias ya preexistentes mientras ignoran o minimizan cualquier evidencia que las contradiga. De hecho, es un sesgo cognitivo que afecta cómo procesamos la información y tomamos decisiones, y lo vemos en muchísimas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, tienes opiniones políticas firmes, pues buscarás todo aquello que las confirme y rechazarás todo aquello que esté en contra de tu opinión. Crees en una dieta que crees buenísima, infalible, y la difundirás y rechazarás todo aquello que vaya en contra. Estás convencida de tu pareja o tu amiga o tu compañera te miente, incluso estando equivocado, frente a unos hechos que solo existen en tu cabeza, y buscarás cualquier indicio que confirme esta creencia. Y así vamos continuamente buscando la confirmación de aquello que creemos. En el fútbol mismo, un equipo que cree que su equipo es injustamente tratado por los árbitros. Notará que cada vez estos árbitros toman decisiones que les perjudican, sin embargo, ignorarán o justificarán cualquier situación en la que su equipo haya sido beneficiado. Y el pan nuestro de cada día. O sea, hijos que sin una verdadera razón acaban demonizando a los padres frente a sus propias frustraciones, que podrían ser, por supuesto, pero no me refiero a estos casos en concreto, me refiero a esos casos en los que realmente se inventan, exageran, magnifican. Les haces una sugerencia que te parece una buena oportunidad, en lugar de verlo como un consejo bien intencionado, se interpreta como una crítica, como una devaluación. Si le preguntas o les preguntas cómo están después de un día estresante, intentas meterte en su vida personal y controlar sus decisiones. Les compras un regalo o les preparas una comida favorita para sorprenderles o les ayudas incondicionalmente e intentas comprar su cariño o intentas manipularlos emocionalmente en lugar de apreciarlo como un gesto de amor. Y así se ignoran todas esas pruebas de que tal vez solo existan buenas intenciones. Tal vez esos padres cometieran errores, tal vez fueran críticos o exigentes, pero no es razón para magnificarlo de una manera desproporcionada. Y en lugar de apreciar lo que tienen, se centran únicamente en lo que les falta o en las veces que otros no han cumplido con las expectativas que tenemos. Y esta visión de carencia puede volverse una profecía autocumplida, ya que cada nueva situación se interpreta bajo la misma luz negativa. No hay espacio para reconocer lo positivo o los esfuerzos de quienes rodean a estas personas. Y al persistir en esta narrativa, terminan agrandándola y haciendo cada vez más grande su resentimiento y su frustración, como una bola de nieve, ¿no?, que al rodar se hace cada vez más grande. Y con el tiempo, la versión original de los hechos se distorsiona hasta volverse irreconocible. Y lo que comenzó como una frustración puntual se convierte en un relato de vida lleno de rencor y justificado además.
Y ahora quizás se comprenda mejor el tipo de intervención que llevo en consulta cuando digo que hago terapia hiperrealista y el propósito de la unidad de psicodiagnóstico. Antes de entrar en el relato de la persona que consulta, inicio siempre, ya lo sabéis, un exhaustivo estudio de la personalidad precisamente para evitar caer en los sesgos que muchas veces distorsionan la realidad. Me centro primero en entender quién es la persona que cuenta la historia para tener una base mucho más sólida para interpretar su narrativa, porque de esta manera puedo identificar patrones cognitivos y emocionales, saber cómo piensa y siente y reacciona ante distintas situaciones para ver cómo está filtrando la realidad a través de sus sesgos. Me ayuda a desmontar esas narrativas distorsionadas. Cuando lo detecto, cuando veo estos patrones, es más fácil darte cuenta de cuando están distorsionando la realidad para encajarla en su propia narrativa. Si, por ejemplo, una persona tiende a la negatividad o a la autocrítica, puedo cuestionar de una forma más precisa su versión de los hechos, si verdaderamente es objetiva. Y también se consigue evitar la manipulación inconsciente, porque también muchas veces, sin ser consciente de ello, se intenta manipular la narrativa para evitar hacer frente a ciertos aspectos incómodos de uno mismo. Y este análisis previo me permite ver más allá de las palabras y acceder a lo que realmente está ocurriendo en su mundo interior. Una vez que tienes la personalidad encima de la mesa y cómo tiende a interpretar el mundo, puedes escuchar su historia de una manera más objetiva, lo que me permite cuestionar sus interpretaciones sin invalidar sus emociones. No es lo que pretendo, pero facilitando el que puedan ver la realidad con mayor claridad. Porque cuando identificas el sesgo, puedes desafiar constructivamente la narrativa, cuestionando la situación e incluso cuestionándose uno mismo. Porque tal vez podrías estar enfocándote solo en esos momentos negativos y dejar de lado lo que pueda haber de positivo. Ejemplos que aquí he comentado ya. El padre que no hace nada para ver a su hija y afirma que no le dejaron, cuando en realidad no lo intentó. Y podemos hacer preguntas conscientes. ¿Qué acciones concretas tomaste para intentar ver a tu hija? ¿Hubo alguna vez un intento por tu parte que realmente fue rechazado? ¿Puedes recordar los detalles específicos? ¿Qué recursos podrías haber utilizado? Asesoría legal, mediación, para mantener ese contacto. ¿Qué te hizo desistir después no sé, de un primer obstáculo? ¿Qué sentiste en ese momento? Y cuestionamos la narrativa victimista. Podría ser que en lugar de que no te dejaran, te sintieras tú mismo desmotivado o confundido sobre cómo proceder. ¿Qué te impidió persistir? Tal vez sea posible que al asumir que no te dejaban ver a tu hija, te hayas protegido del dolor de reconocer tu propia falta de esfuerzo. ¿Qué pasaría si tuvieras una nueva oportunidad para intentarlo? ¿Qué harías diferente? O esa hija, ese hijo que acusan a los padres de ser controladores, a pesar de recibir ayuda, de darles libertad para elegir su camino, sin ninguna imposición, y lo viven como como un control. Pues tenemos que desafiar esa percepción. ¿Puedes darme ejemplos específicos de cómo sientes que te controlan? ¿Cómo interpretas sus sugerencias? ¿Cómo concuerdan esos momentos realmente de libertad que tienes con la idea de que te controlan? Si vives o si vivís pues solos y con total libertad para elegir. ¿Cómo te sentirías si no tuvieras ese apoyo por parte de tus padres? Tal vez te estén demostrando simplemente su amor o tratan de ayudarte. ¿Qué significaría realmente para vosotros sentiros independientes? ¿O qué necesitaríais cambiar para lograrlo?
Personas que reaccionan a la defensiva y desmesuradamente cuando se les cuestiona, que no son capaces de reconocer que tal vez se hayan equivocado. Pues lo mismo, ¿qué sientes cuando alguien te cuestiona? ¿Qué emociones surgen en ese momento? ¿Por qué te sientes molesto? ¿Qué crees que te hizo reaccionar de esta manera? Quizás al reaccionar así estás evitando conversaciones que podrían ser útiles para ti. ¿Qué pasaría si vieras las críticas de los demás no como ataques, sino como oportunidades para aprender y mejorar? ¿Cómo crees que cambiarían tus relaciones si te permitieras ser más abierto a las opiniones o a las perspectivas de otros? Si pudieras cambiar un poco tu reacción al ser cuestionado, ¿cómo te gustaría responder en lugar de sentirte atacado? Se trata de poner las evidencias encima de la mesa. Al tener una comprensión clara de la personalidad, de tu personalidad, podemos guiarla hacia una perspectiva más realista y por ende más liberadora, en lugar simplemente de aceptar su historia tal como la cuentan, profundizando más en lo que hay detrás, o sea, descubriendo la verdad detrás de la narrativa. Para mí es un método más consciente y, en definitiva, centrado en la verdad. ¿Y por qué nos aferramos a estas historias? ¿Por qué? Pues nos aferramos por una cuestión de proyección, de victimismo, de miedo al cambio. A veces proyectas tus propios miedos, proyectamos nuestros propios miedos e inseguridades en los demás, porque al culparlos evitamos o evitas asumir la responsabilidad de tu propio sufrimiento. Lo mismo, mantenerte en el papel de víctima te proporciona una sensación de control y justificación, porque si los demás son siempre los culpables, no necesitas cuestionar tu papel en la dinámica. Y lo mismo, aceptar que la realidad no es tan simple como crees, implicaría cuestionar muchas de tus creencias y posiblemente asumir la responsabilidad de tus propias decisiones, y esto puede ser aterrador. Tu percepción de la realidad es en gran medida una creación mental que resulta de tus pensamientos, de tus creencias, de tus convicciones internas. Aunque vives en un mundo lleno de hechos objetivos, tu mente es la que interpreta estos hechos, les da sentido y les atribuye significado. Y esto significa que a menudo no experimentas el mundo tal como es, sino tal como piensas que es. Tus pensamientos y creencias más profundas, conscientes o inconscientes, funcionan como un filtro a través del cual interpretas todo lo que te rodea, afectando no solo a lo que ves, sino también a cómo te sientes y cómo actúas. Y así terminas creando tu propia película interna, una narrativa que al final afecta profundamente tus experiencias y tus relaciones. Tus pensamientos, tus convicciones internas son los cimientos de la película que creas en tu mente. Y son pensamientos que, como he hablado otras veces, se vuelven automáticos y están moldeando tus experiencias, tus creencias, tus juicios sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo. Algunas de estas convicciones son conscientes y surgen de experiencias vividas, pero otras se forman en etapas tan tempranas que al final operan de una forma muy inconsciente. Pues esos pensamientos de no soy capaz, no te puedes fiar de los demás, el mundo es peligroso, se convierten en filtros a través de los cuales interpretas cada situación e interacción. Y estos pensamientos y estas convicciones acaban afectando tu percepción, tu forma de interpretar la información que recibes de fuera del mundo. Y en lugar de ver los hechos de una manera objetiva, tiendes a proyectar en ellos tus ideas preconcebidas, dándoles el significado que se basa en tus creencias más que en la realidad misma. Y este es el guión mental que te cuenta sobre el mundo. Un ejemplo que os va a parecer curioso y que estudié en psicología es el experimento de la cicatriz. En este estudio, a unos participantes se les dibujaba una cicatriz falsa en el rostro y se les hizo creer que los demás los verían de forma diferente debido a esta cicatriz. Sin embargo,
sin que ellos lo supieran, la cicatriz fue borrada antes de que empezaran la interacción con otras personas y los resultados fueron reveladores, porque no llevaban realmente la cicatriz, pero los participantes interpretaron todas las interacciones, todas las miradas de los otros, las reacciones de los demás, como si estuvieran siendo juzgados, evaluados, criticados. Se crearon su propia película, se sintieron estigmatizados, observados, negados. Y eso afectó a la forma en que percibieron la interacción. Y lo interpretaban cualquier señal o mirada como un juicio, como una desaprobación. Y fue francamente revelador e interesante, porque este experimento nos muestra cómo tus pensamientos, tus convicciones te llevan a crear y a creer algo sobre ti, ya sea real o imaginario, y proyectar esa creencia en la conducta de los demás y en cómo experimentas el mundo. Y lo interesante es que esta distorsión de la realidad no se limita a situaciones extremas o a cicatrices inexistentes, como en el caso del experimento de la cicatriz. En la vida cotidiana, tus pensamientos, tus convicciones internas se convierten en verdaderas profecías autocumplidas. Por ejemplo, si tienes la convicción de que no eres querida o valorada, puedes interpretar de una manera negativa la actitud de los demás, convencida de que cada comentario o cada gesto es una prueba de ese rechazo. Y esto a su vez hace que tú actúes de una manera defensiva o retraída, provocando que los demás respondan con distancia y confirmando la creencia inicial que tienes. Porque tú sientes que tu percepción es real, cuando en realidad ha sido influida por tus pensamientos y tus convicciones, y has creado tu propia película, tu propio guión. Y al final ese guión, esa convicción de rechazo, termina aceptando la realidad de la situación. Y la verdad es que estos pensamientos y estas convicciones pueden ser especialmente limitantes cuando son negativos y cuando son restrictivos. Las convicciones internas de insuficiencia, de inseguridad, de miedo pueden distorsionar la realidad, llevándote a ver problemas donde no los hay, o a sentirte amenazada o amenazado por situaciones inofensivas. Y este guión negativo afecta no solo tus interacciones con los demás, sino también tus decisiones, tus oportunidades, tu satisfacción personal. Si tienes el pensamiento recurrente de que no llegaré, fracasaré, no me cogerán, ese molde de evaluación, las cosas no me saldrán bien. Si, por ejemplo, ahora te vas a enfrentar a una oportunidad interesante, puedes rechazarla automáticamente, convencida de que no vale la pena intentarlo. Y esta convicción, mantenida en el tiempo, puede limitar las experiencias que puedas tener. Y terminas viviendo dentro de esos límites de la película que te has creído, sin darte cuenta de que estás perdiendo posibilidades debido a esas interpretaciones limitadas. Y el proceso de cambiar tus pensamientos, tus creencias internas, puede resultar difícil y requiere tiempo, pero a la vez es profundamente liberador, porque te da la oportunidad de ver la realidad de forma más clara y en última instancia de vivir una vida más plena, auténtica y libre de los límites de una película mental distorsionada. Y para ello se necesita autoconciencia, reconocer que estás atrapada como persona en una narrativa autodestructiva, falsa, autoobservación, reflexión, para detectar cuando estás magnificando lo negativo y enfocándote en la carencia, tener empatía y perspectiva, tratar de ver a los demás desde una nueva perspectiva, entendiendo también sus propias luchas y limitaciones, y de alguna manera suavizar la imagen que tienes de ellos, siendo capaz de ver al otro como un ser humano también con sus propios desafíos, con sus propias limitaciones, con su propia historia. Puede cambiar esta
esta dinámica. Practicar la gratitud. En lugar de centrarte en lo que te falta, pues agradecer lo que tienes. No significa que ignores el dolor, sino que simplemente cambies el foco para romper este ciclo de negatividad y asumir tu propia responsabilidad personal. La vida no siempre es justa y al final la responsabilidad de tu felicidad recae en ti, porque los demás no son responsables de todas tus frustraciones y hay factores internos que puedes trabajar para sanar y seguir creciendo. La película que te cuentas puede convertirse en tu realidad si no la cuestionas. El reto es que te des cuenta, darse cuenta de que no eres un mero espectador de esa película, sino que eres el director y el guionista. Puedes cambiar el guión. Puede ser difícil, pero al hacerlo puedes liberarte de ciclos de sufrimiento y finalmente encontrar ese estado de paz, de tranquilidad interior, de plenitud. No es un proceso sencillo ni rápido, pero puedes reescribir tu historia, caminar hacia la reconciliación, hacia la sanación, tanto con los demás como con uno mismo. Porque la buena noticia es que puedes cambiar tus pensamientos y tus convicciones internas y con ello transformar la película que proyectas sobre la realidad. Y para lograrlo es fundamental que seas consciente de esos pensamientos que están moldeando tu percepción. Una vez que identificas ese pensamiento, esa convicción limitante, puedes empezar a cuestionarlo. Puedes examinar la evidencia, preguntarte si realmente tienes pruebas objetivas de que tu pensamiento, de que tu convicción es cierta. ¿Esta convicción es realmente válida o es solo una interpretación basada en tu pasado, en lo que sufriste, en lo que ocurrió? ¿Puedes buscar experiencias contrarias? Si tú crees que siempre eres rechazada como persona, ¿puedes buscar experiencias en las que esto sea francamente cierto, que se te ha rechazado siempre? Búscalo, porque tal vez desafíes esa convicción y amplíes tu perspectiva. Puedes cultivar también nuevos pensamientos. Si, por ejemplo, crees que no eres suficiente, puedes empezar a cultivar una nueva convicción, como que tengo el potencial para ser lo que quiero ser y actuar en consecuencia. Porque la realidad es más flexible de lo que crees. Cuando cambias tus pensamientos y tus convicciones internas, comienzas a percibir el mundo de una manera diferente, lo que te permitirá actuar con mayor libertad y autenticidad. Al darte cuenta de que estás constantemente escribiendo, porque puedes hacerlo, y reescribiendo tu película mental, puedes volverte menos reactivo y más proactivo, porque aprendes a cuestionar la realidad que has creado y abrirte a nuevas posibilidades. Porque al final esos pensamientos, esas convicciones se convierten en el filtro. Son un filtro, no la realidad. Y puedes modificar tus interpretaciones y cambiar tus experiencias de vida. Cada vez que eliges creer en algo positivo y constructivo, estás creando un nuevo guión, una nueva película, una en la que tus posibilidades y experiencias se expanden en lugar de limitarse. Cuestiona tus creencias. Pregúntate si tus interpretaciones realmente reflejan la realidad o si son simplemente una proyección de tu dolor interno, de tus conflictos internos, de tus cuestiones no resueltas. Identifica los sesgos. Ese padre que no hizo nada para ver a su hija, no hizo esfuerzos reales, sesgo de confirmación. El padre se enfoca solo en momentos en los que tal vez hubo alguna dificultad para establecer contacto y olvida y minimiza todas las oportunidades que tuvo para intentarlo y no hizo.
Y cada vez que recuerda la situación se quiere convencer, convencer, o sea, ignorando el hecho de que nunca la buscó, ni buscó asesoría legal o mediación. Los hijos que usan a los padres controladores, a pesar de que les ayuden económicamente, que les apoyen. Otra vez, sesgo de confirmación. Se enfocan en las sugerencias, en las preguntas, y lo interpretan como control y no ignoran la libertad y el apoyo financiero a lo mejor que reciben. Y se sienten cuestionados, juzgados, criticados, cuando en realidad a lo mejor les están apoyando. Y no es una cuestión de que pretendan meterse en su vida, sino que realmente tienen una preocupación genuina y auténtica. Esa persona que no soporta ser cuestionada, que se irrita cuando le cuestionan, cuando le dan consejos no solicitados. Sesgo de defensa. Esas preguntas, esas sugerencias se toman como críticas personales. En consulta la semana pasada, una persona convencida de que en su trabajo la tienen en el punto de mira, que a lo mejor la despiden. Sesgo de confirmación de nuevo. Se enfoca a lo mejor en las ocasiones en que tal vez le hayan pedido repasar algo, corregir algo, y no recuerda los momentos en que recibió pues comentarios positivos y se le pidió una reunión para revisar su trabajo y asumió automáticamente que iba a ser despedido, que le iban a criticar, y fue justamente lo contrario. O sea, querían reconocer su trabajo y ese sufrimiento gratuito. O algo muy frecuente también me lo comentaron el otro día en consulta, una persona que se siente que la excluyen de grupos, que no la valoran lo suficiente o que siempre la dejan fuera de los planes. Otro sesgo de confirmación. Te han dejado aparte muchas veces. Ha ocurrido una vez. No te avisaron una vez y lo interpreta como una prueba de que no le da, o sea, de que no es importante para ellos, que lo ignoran, y no recuerda todas las veces que lo han tenido en cuenta, aunque le invitan regularmente. Se enfoca en ese día en concreto. Otro ejemplo también de consulta. Una persona que cree que su pareja no la quiere lo suficiente porque no le envía mensajes con tanta frecuencia como antes. Se enfoca en los días en que su pareja tal vez esté ocupada y no le escriba lo que hemos hablado, ignorando todos los momentos en que realmente recibe atención y cariño. O porque llega tarde una noche. Asume que prefirió estar con otros en lugar de estar con ella, sin considerar que tal vez había retrasado. Y analizamos todas estas situaciones en consulta, porque realmente se generan sufrimientos debido a estos sesgos. ¿Qué pasaría si dejaras de ver la vida a través del filtro de tus historias? Si hicieras una pausa para cuestionar si lo que piensas realmente se ajusta a la realidad. Tal vez al abrirte a la posibilidad de que tus percepciones no siempre sean la verdad absoluta, podrías ver a los demás y a ti misma como persona con mayor claridad. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué película te estás contando hoy? ¿Es una historia que te impulsa hacia adelante o te mantiene atrapada? ¿Qué pasaría si cambiaras el guión? Porque al final, como he dicho antes, no somos meros espectadores de esta película, sino que eres la guionista de tu propia realidad. Y si algo no te gusta, tienes el poder de reescribirlo para construir. Gracias por acompañarme una vez más, y te invito a que reflexiones y compartas también tus pensamientos con todos los oyentes y conmigo, y seguir explorando lo que hay más allá de nuestras narrativas. Hasta el próximo lunes.